Muy buenas mis amigos, Luis Hilario TV. Vamos a comentar la serie Loki que terminó hace unos días, una semana aproximadamente. En la parte final, ¿qué a ustedes les parece? La parte, no quiero dar muchos spoilers porque habrán personas que no la habrán visto. Si no la ha visto, se la recomiendo, es muy entretenida. El tema de ciencia ficción que a mí me gusta, si a ustedes les gustan ese tipo de películas, es una serie, son 12 capítulos, está dividida en dos temporadas de 6 capítulos cada uno, y me pareció que la cortaron, o sea, quedaba para mucho más y cortaron en la última temporada porque todo parecía algo bueno, ¿verdad? No podíamos equivocar, es el objetivo de la película, que uno se equivoque. Pero parecía como que la señorita Minutos, Miss Minutes, era la protagonista, era incluso quien podía estar en el puesto finalmente del que permanece. Porque era una inteligencia artificial y no tenía cuerpo de carne y hueso, como dicen. Algo parecido que el tema que han llevado también en la película de Misión Imposible, la última, que es una primera parte y la segunda parte está en producción, muy buena también, excelente, me gustó mucho. Vamos a ver, vamos a esperar esa película también. Entonces, el mismo tema de una inteligencia artificial que se apodera del mundo, en este caso de todo el tiempo. La inteligencia artificial, ese software, el software puede estar contenido hasta en los átomos, entonces no sufre de los problemas, por ejemplo, que sufre Loki al viajar por el tiempo, el, de descomponerse por algunos segundos, de tener un sufrimiento por algunos segundos. Eso no lo sufriría, no lo sufre Miss Minute, porque es un software de inteligencia artificial que al principio, como dice en la película, solamente jugaba ajedrez, pero que luego fue avanzando a mucho mejor y podía hacer otras cosas, en controlar, controlaba todo al final, ¿verdad? Bien, aunque se inventaron que la desconectaron, ¿verdad? Pero recordemos esta parte donde ella fue engañando a cada quien, ¿verdad? Incluyéndome a mí, el público, ¿verdad? Esa es la idea. Engañó al variante del que permanece. Luego también estaba tratando, al parecer, al final, de engañar a la señorita Rabona. Y ahí había un plan maestro entre ellos. Pero que ese plan, más que entre ellos, me parecía un plan de él, ¿verdad? O de ella, de la señorita Minutos. Puedo decírtelo, pero... ¿Pero qué? Creo que te va a cabrear un montón. Bien. ¿Qué les parece a ustedes esa hipótesis que yo tengo de que la cortaron porque la serie entonces, en vez de tener esa temporada, la segunda temporada, 6 capítulos, no iba a tener 6, sino que iba a tener 7 u 8 capítulos realmente? Miren, la hipótesis mía no es muy equivocada porque encontré del primer episodio algo parecido, un artículo
que lo vamos a leer a continuación, dice Loki, revelan las dos escenas eliminadas del último capítulo, ¿verdad? Donde cuentan que había una pelea, iba a haber una pelea entre, ustedes saben que llegan en el primer capítulo, llegan a la morada del que permanece. Entonces, iba a haber una lucha cuando Miss Miner le da una bienvenida ahí con Loki y su variante Sylvie. Pero que dicen que la eliminaron por cuestión de tiempo, de la pandemia, ustedes saben que hubo problemas con eso. Se los recomiendo ese artículo de IGN Latinoamérica. Y mi hipótesis es de la segunda temporada que hicieron lo mismo. Eliminaron para hacer uno o dos capítulos más. Ahora bien, al fin y al cabo dejaron la idea también de que podía continuar y sería maravilloso que nos siguieran ofreciendo más entregas de esta película o esta serie que me pareció muy, muy entretenida. Recientemente salió la de Marvels, me parece que era que se llamaba. Eso no gustó a nadie. Entonces, películas así no queremos. Queremos como la de Loki. Ustedes saben, yo estaba pensando por qué, bueno, en mi caso, como que por qué gustaba tanto, en parte, Loki, por qué gusta tanto. Porque es el malo, pero tiene una mente un poco retorcida también, parecida a la del actor Joaquín, me parece que se llama, en esta película de Batman, el Guasón. Sí, entonces son delgados, no el mismo actor, pero son delgados. Bueno, Loki, no sé cómo se llama el actor. Es un poquito más pequeño, me parece, más bajo. Pero me parece que Loki gustó un poco por eso, por esa mente un poquito. Y la película en general un poquito retorcida. Y jugaron muy bien con el asunto del tiempo. Porque hay una Tenet, que es la del tiempo también, que hay una máquina que vuelve el tiempo para atrás, pero eso fue, como decimos por aquí, una loquera. Esa película no fue tan mala, pero como que no la supieron producir, creo yo, no sé mucho de eso. Pero Loki, la producción de volver el tiempo para atrás y, por ejemplo, donde él mismo se me olvidó, se da con el batón y se mata él mismo porque él volvió para atrás el tiempo. Eso al principio no se entendía bien qué había pasado, pero a través de la película y de los diferentes capítulos quedó bien explicado. Me parece que la película quedó bien explicada en general. Con cuanto a Miss Minute y la señorita Ramona, hay una vecina para que se llama Rabona. ¿Qué le parece esa idea que yo tengo? Porque me pareció que era en el mismo universo, en el mismo tiempo, porque ella tenía un Tempa, que era un aparatito para deslizarse por el tiempo, y ella tenía ese poder de en el mismo tiempo hacer diríamos, su venganza. Déjenme en los comentarios mi idea, qué le parece especialmente de Miss Minute, qué debió de ser, si debió de haber más, porque en los últimos capítulos simplemente prácticamente desapareció. ¿Qué debió de suceder con Miss Minute? Los leo y nos vemos en un próximo video. Bye.